Domingo 12 de septiembre se vienen las elecciones en la República Argentina, se vienen las PASO en una situación, claro, inédita, porque será la primera vez, y ojalá sea la última y la única, aunque el 12 probablemente también suceda, en pandemia. Y esto tiene particularidades y será una noche larga, Mariana. Así es, por lo menos para la espera de los resultados. En este caso, el gobierno ya avisó hoy, en un encuentro que tuvo el ministro del Interior con los representantes de la Cámara Nacional Electoral, que los primeros resultados van a estar recién a las 11 de la noche. Y esto se da por el contexto, como vos bien decías, Ari, de la pandemia y muchos cambios que hubo en la modalidad de votación, sobre todo en la cantidad de mesas y instituciones que se incorporaron para poder llevar a cabo el comicio y que se mantenga la distancia, que no haya aglomeraciones de gente. Menor cantidad de votantes en un centro, mayor cantidad de centros. Exactamente, digamos, y que puedan trabajar tranquilos, sin riesgos. Además, las autoridades de mesa, que son los ciudadanos que fueron convocados por la justicia electoral, y también todos aquellos que estén abocados a la organización. Ese es el contexto en el que se da esta situación. Además, hay muchas internas. Muchas veces las PASO, que es esta instancia del próximo domingo, donde se eligen los representantes por los partidos, son criticadas porque dicen nadie va a elecciones. Claro. No, hay muchos partidos, y sobre todo aquellos partidos que no son oficialismos, como el caso de Juntos por el Cambio, va a elecciones internas en 17 de las 24 provincias, con lo cual hay una cantidad enorme, en este caso, de disputas internas que hace que, por supuesto, haya más boletas para contar. Entre ellas hay internas en la provincia de Buenos Aires, con Juntos por el Cambio. Santa Fe tiene internas casi totales y Córdoba lo mismo. Claro. Todos los partidos, Córdoba, las provincias grandes, la ciudad de Buenos Aires tiene interna el espacio de María Eugenia Vidal con Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein. En ese caso son 3 listas, con lo cual va a estar complicado a la hora de hacer el recuento. Eso de todas maneras es lo que pasa siempre. Acá lo que se incorporaron son más de 3.000 mesas a la cantidad habitual de herramientas que hay para el momento de la votación. Por eso es que puede demorarse. A las 6 de la tarde corta. Han avisado, digamos. Han avisado, y eso es importante. No es menor. Sí, va a haber una trazabilidad de los votos, con lo cual la oposición y todas las fuerzas políticas pueden seguirlo de manera online y, por supuesto, con sus propios fiscales partidarios que van a estar en las escuelas. Y bueno, a partir de ahí, entonces, hay muchos interrogantes, de todas maneras, respecto de cuáles son esos cambios. 1 de cada 4 electores ha cambiado el lugar de votación, así que es importante entrar a padrón.gov.ar y chequear justamente si les toca la misma mesa que las elecciones del 2019 o no. Y lo que te vamos a contar ahora tiene que ver con el manual del votante en esta circunstancia inédita, que es votar en el medio de la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de ir a votar, Mariana? Así es. Bueno, algunas circunstancias que varían además dependiendo de la provincia, porque recordamos cada provincia tiene su juez. Las personas mayores van a tener prioridad entre las 10 de la mañana y las 12:30 de la mañana. Esto lo estableció de manera general la Cámara Nacional Electoral. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la jueza electoral, que es Servini de Cubría, lo que dispuso es las personas mayores entran primero a cualquier hora. No importa ese horario. Prioridad siempre. Prioridad siempre para las personas mayores. Por eso hay que prestar atención a lo que haya definido cada uno. Vamos a ver algunas otras características. En las filas va a haber distancia de 2 metros, que es la distancia habitual que tenemos que mantener cuando entramos, por ejemplo, a un comercio. Esto es importante porque circuló las últimas horas, te debe haber llegado a todos una información falsa respecto de que se anulaba el voto si el sobre estaba cerrado con saliva. Eso no es así, lo están aclarando las autoridades electorales. Podés cerrar y no va a pasar nada con el voto, pero la recomendación es no hacerlo en este caso. Simplemente con meter la solapa del sobre adentro, que quede cerrado lo mejor posible y a la urna directamente. Si lo cerrás con saliva porque estás acostumbrado y lo hiciste todos estos años, no importa, el voto no se va a anular. Es una recomendación por cuidados, por supuesto, ¿no? Y sobre todo para cuidar al otro, claro. Exactamente. Llevar lapicera es otra de las recomendaciones. Obviamente, si no la llevas a la hora de firmar el padrón, una vez que metiste el voto, no pasa nada, te van a dar, pero por tu seguridad es mucho mejor. Evitar tocar las boletas que no usen. No vayan al cuarto oscuro y empiecen a revolver. A revolver todo. Mejor llevar la boleta de casa, ¿eh? Todavía no se sigue usando tanto como otros años, sobre todo en las grandes ciudades, pero en su momento la militancia, sobre todo
los últimos días sale a repartir casa por casa las boletas. Si estás, esto Sí. es lo habitual, a más de 500 kilómetros del lugar de votación, en ese caso no estás obligado a votar. Y acá lo que se resolvió en función de la pandemia, si estás enfermo y sobre todo si tenés COVID, no tenés que ir a votar, no pasa absolutamente nada y sobre todo Claro. es la recomendación más importante que está haciendo la justicia electoral, que tampoco es una obligación, es una recomendación, porque no se le puede negar a nadie el derecho a votar. Y ahí hay, bueno, una diferencia de, se quiere, qué es más importante, el derecho a votar o al cuidado de la salud del resto de la población. Ahí hay una cuestión de responsabilidad individual. Exactamente. ¿No? Quienes tengan COVID-19 no deberían ir a votar. Quienes sean casos sospechosos tampoco, aquellos que tengan síntomas y los contactos estrechos de casos confirmados tampoco deberían estar aislados y no deberían votar. Sí van a tener que presentar la certificación médica en la comisaría más cercana una vez que se recuperan. No va a haber finalmente, como se especulaba, toma de fiebre en los establecimientos escolares o en los clubes o todos los lugares que se dispuso para esta votación. Justamente por ese riesgo. Alguien puede venir con un termómetro digital a decirte, tenés fiebre, vos no podés entrar, vos no podés emitir el voto. No, eso no se puede. Entonces, por eso la justicia resolvió que en ese caso no va a haber toma de temperatura. Seguimos.